Es una investigación que, a partir de denuncias que hemos recibido de parlamentarios, lo que incluye la investigación es determinar el correcto uso de los recursos públicos. Sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder despejar y disipar dudas cuanto antes mejor. El espíritu con el cual nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información. Lo que pasa es que parece que hay algunos que les molesta que se informe. Pero hacemos un llamado también, agilizar los resultados. No sacamos de nada con sumarios e investigaciones que terminen después del plebiscito. Hay otros problemas que afectan el día a día, pero la decisión que se toma el 4 de septiembre va a marcar los próximos 40 o 50 años. Por eso es importante, Contralor, pasar del día a día al década a década. Es tan manida esa crítica y tan injusta, hacemos lo que podemos con nuestros recursos y por lo tanto no nos exijan que actuemos intempestivamente. No somos políticos, somos funcionarios públicos. Esta es una discusión política. Esperamos que el Contralor pueda pronunciarse lo antes posible, no solamente respecto a estos casos, sino respecto a los casos que están ocurriendo en regiones. Si es necesario que nuevamente se pronuncie Contraloría, no veo ningún problema en ello. Ahora me preocupa que los sectores del rechazo sigan pretendiendo que la ciudadanía no tenga acceso al texto de nueva Constitución. Ya estamos con nuestro panel político. Los saludamos. Gonzalo Vinter, diputado de Convergencia Social. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Cristian Valenzuela, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Natalia Pergentili, presidenta del PPD, ¿cómo está? Y por este otro lado, Catherine Martorell. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, estamos... Connie, sí. ¿le puedo pedir una licencia? A muy ver. breve y muy concisa. A ver. Yo llevo 3 años y medio en el programa y probablemente, así como van las cosas, este podría ser uno de los últimos. Primero quiero hablar de Matías del Río. Yo no soy amigo de Matías del Río. No soy un fanático de su trabajo. No considero que sea ni facho ni comunista. Creo que es por excelencia un amarillo. Creo que debe haber votado a prueba en el plebiscito de... Esto es una suposición, plebiscito de entrada. Y probablemente votó por Boric en la elección pasada. Simplemente me ha tocado trabajar con él, como con la Connie, como con los camarógrafos, los editores y todas las personas que pertenecen a este programa en estos últimos 3 años y medio. Creo que es un equipo excepcional. Y creo, lamentablemente, que se ha cometido un error. Si alguien creyó que para proteger a un periodista de la presión de las redes sociales, lo mejor era sacarlo del aire, sencillamente es no entender el periodismo y no entender la libertad de expresión. Mi segundo punto tiene que ver precisamente con la libertad de expresión. Lo vemos cuando una directora de este canal usa sus redes sociales para cuestionar un programa en vivo y en directo. Cuando el presidente, lamentablemente, se ríe, se burla o humilla a los periodistas en los puntos de prensa. Lo vemos cuando un presidente tiene el descriterio de escribirle a una ex constituyente y reprenderla por su opinión. Lo vemos finalmente cuando hay parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista, que tienen la idea genial de presentar un proyecto que busca meter a la cárcel a quien opina distinto a ellos. Yo estaba convencido que el presidente Boric, y estoy terminando para no abusar, había abandonado la idea de convertir a Chile en Venezuela, que fue un error de juventud, fue un error de juventud, tanto así que durante la campaña fue muy duro Boric en contra del régimen venezolano. Lamentablemente lo que estamos viendo hoy día a día, es que nos acercamos a eso. Yo entiendo que el presidente está desesperado por ganar esta elección, pero creo que no se está dando cuenta del grave daño que le está haciendo a nuestra institucionalidad. Ojalá que el equipo de producción, que el directorio de Televisión Nacional, que la presidenta de este canal pueda revertir una decisión que yo considero injusta. Porque Matías, más allá de sus preferencias políticas, las cuales yo desconozco, es un excelente profesional y al menos a mí me ha hecho un programa serio y un debate siempre informado e interesante. Muchas gracias. Connie. Muchas gracias, ¿Connie? Cristian. Tengo que decir que efectivamente aquí se han tomado decisiones que fueron tomadas por el director de prensa de este canal, quien obviamente tiene que dar las respuestas de las decisiones que se han tomado y que obviamente aquí hay un cariño tremendo por Matías, quien es amigo personal mío obviamente, y además apreciamos mucho su trabajo periodístico. Connie, yo solamente quisiera decir, y para complementar, y qué bueno que nos den el espacio, ya lo voy a decir muy rápido,
Pero me Sí, parece... porque tenemos muchos temas que tocar. Yo sé, pero me parece que es muy riesgoso cuando nosotros empezamos a ver que la autoridad civil se relaciona con los medios de comunicación a través de la presión, a través de incluso muchas veces las amenazas. Eso lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo vemos también en Argentina. Lo hemos visto con el propio presidente Fernández. Y me parece que no nos debería llamar tanto la atención de que esto esté pasando en Chile, porque en el programa de gobierno de la coalición que lidera hoy día el presidente Gabriel Boric, venía también el control y la fiscalización a los medios de comunicación. Y a mí me parece que en ese sentido, las personas que creemos en la libertad de expresión, tenemos que defender la libertad. Y hago el llamado a todas las personas que creen en la defensa de la libertad, que lo hagan el 4 de septiembre marcando rechazo, porque me parece que esa es la forma correcta. Antes de ir a otros temas, Gonzalo, ¿tienes algo que hay decir, Natalia? Hay como muchos temas mezclados. Perdona, Gonzalo. Es que estamos haciendo como puntos libres de campaña. No, pregunto. No, eso lo hace el gobierno, pero ¿tú quieres hacer alguno? Es que yo preferiría remitirme a lo que me planteé Constanza, no tú. No, a menos que la información sea que ahora tú estás conduciendo el programa, que no es la que a mí me ha llegado. Gonzalo, yo lo que dije fue, diciendo, antes de pasar a los otros temas, que vamos a hablar de la acusación de intervencionismo, quiero saber, te ofrezco la palabra si quieres decir algo sobre este tema. No, sobre este tema tengo muy poca información. Hay un trascendido en el Mercurio, en donde Televisión Nacional de Chile no ha dado una información oficial, por lo tanto yo no conozco, y sería irresponsable de mi parte plantear eso. Sin embargo, aquí se dijeron cosas súper importantes. Caterina acaba de decir que el gobierno está amenazando a los medios de comunicación, tal como ocurre en Cuba y en Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas yo pediría que cuestiones como totalitarismo, etcétera, respetemos también la historia de la humanidad y el sufrimiento que han generado esas situaciones. Pero cuéntanos, lo que ha ¿cuándo significado... ha pasado en otro gobierno que finalmente por una decisión de una directora, por las amenazas, por las presiones, se ocurre una situación como esta en que sale un periodista, o cuando ha ocurrido que se le entrega un manual a los periodistas como lo hizo la ministra Isquia Siche en su minuto? O cuando te puedo recordar un gobierno que estuvo apoyado por RN y por la UDI, pero sería, ¿Pero digamos, cuándo? sería, Dime cuándo, no, si tú dime sabes cómo, perfectamente dime cuál. No, pero lo que yo quiero plantear es que mantengamos, yo no conozco la situación de Matías del Río, leí el trascendido del Mercurio, me parece súper importante, le mando un abrazo a Matías porque también he tenido una relación súper cordial con él aquí, pero creo que eso no amerita a que utilicemos esa situación para ser llamados a votar rechazo por fuera de la pauta del programa. ¿Natalia? ¿Ya? O sea, yo me sumo un poco a lo que dice Gonzalo. Creo que efectivamente, y tal como nos planteó Connie, quien tiene que responder respecto de este tema, y por qué razón fue, digamos, es el director de prensa de este canal. Dicho eso, que eso sirva para hilar situaciones posibles o generar un manto como de estar acallando la libertad de prensa o de expresión, me parece que es pasarse 5 pueblos. De modo que creo que uno tiene que ser un poquito más pausado en hacer todas esas derivaciones porque creo que no corresponden. Y ¿sabes qué? Espérate, es que ¿sabes qué? También les quiero pedir una cosa. Por respeto al sufrimiento que ha tenido este país, cuando realmente se ha destruido la democracia, cuando ha habido autocracia, cuando ha habido verdadera censura oficial en este país, cuando se ha cancelado literalmente la democracia. O sea, tú dices que la censura ahora no es oficial. Lo que yo les quiero pedir es que respeten la utilización de esos términos y la forma de respetarla es reservándola para las situaciones que corresponden. Porque si no, ustedes lo que están haciendo es banalizar las dictaduras. Y todo lo que yo expresé, en ningún minuto hablé ni de dictadura ni de totalitarismo. Eso son palabras de él. Autocracia. Yo expresé no, tampoco dije autocracia. No, yo dije autocracia y no dije totalitarismo. Son expresiones, parte de la... Al menos yo no me sentía cómodo, y dado que la noticia es real y no es una noticia falsa, venir a sentarme a este panel y hacer como si nada. Ese es mi estilo, respeto el tuyo yo perfectamente. Con eso estoy súper de acuerdo. Si a ti te parece bien, que no estoy de acuerdo es con la franja que vino después, en donde plantearon que el gobierno está persiguiendo a la prensa. Seamos respetuosos. Hay gobiernos que persiguen prensa. En este país ha habido gobiernos que persiguen a la prensa. ¿Te parece normal que el presidente se ría a una periodista en un punto de prensa? No, estoy segurísimo que eso no ha ocurrido. Le mando un yo lo vi no, de hecho ella misma. O que por interno... ¿Y el WhatsApp qué tiene que ver con la prensa? Sí. Bueno, quizás no con la prensa, y que hagan un manual de cómo deben comunicar los periodistas. Eso no tiene nada que ver. Bueno, a mí sí me parece que... No, porque están mezclando cosas y justamente están banalizando situaciones que en este país han sido gravísimas. No, yo creo que tú estás tratando de... Acabas de meter el tema empatar algo que yo buscaría no hacerlo, acabas de conectarlo con el mensaje privado
que le envía a una constituyente y dice que eso es censurar a la prensa. Eso no tiene nada que ver. Por respeto a la historia de este país y del continente, no banalicemos los términos que ocupamos. Ya hablaron todos más o menos sobre este tema, lo relacionado. Quiero que vayamos al intervencionismo, las acusaciones de intervencionismo en la campaña del plebiscito. ¿Está siendo realmente prescindente el gobierno? Y obviamente esto en el contexto de las investigaciones que ha abierto esta semana las auditorías de la Contraloría, que incluso llegaron hasta La Moneda a iniciar la investigación. Natalia. A mí me llama la atención, no voy a dar más adjetivos, me llama la atención que la Contraloría se instale en La Moneda. Creo que además este plebiscito, a diferencia de otros, es el más complejo. ¿Por qué lo digo? Porque los otros son binarios, si no, tal candidato u otro, pero este es un plebiscito sobre contenidos, de modo que el gobierno tiene la obligación de informar. Y es tanto lo que hay que informar y es de tal detalle lo que hay que traspasar a la ciudadanía que creo que pueden haber lecturas equivocadas de intervencionismo. Creo que el gobierno está haciendo su trabajo y bueno, y como yo creo en las instituciones, esperaré qué resulta de esta investigación de la Contraloría, que insisto, me asombra primera vez que se instale en La Moneda. Ya, pero ¿está sobrereaccionando? ¿Está exagerando la Contraloría con lo que está haciendo? Podría ser que la performance sea un poquito exagerada, no el fondo quizás. Pero las formas tienen mucho que decir en política, por lo tanto yo creo que podría haber sido de otra manera, pero en fin, respeto a la institucionalidad. ¿Cristian? Yo no tengo ningún problema en que se impriman no 900.000 libros, que se impriman 15 millones de libros y que le llegue a cada votante, que se lo manden a su casa, que hagamos una campaña nacional para que le llegue el libro de la propuesta que se vota el 4 de septiembre a cada uno de los chilenos. Cosa distinta es que el presidente haga puntos de prensa todos los días donde lee un artículo distinto. A que el ministro Jackson, en una actividad con el senador Castro, donde el senador Castro reprocha a una persona que está por el rechazo y lo echa de una sala. ¿Qué? Cuando la ministra Vallejo utiliza su campaña en la cuarta región supuestamente para hacer el voto informado y por la radio dice que la campaña del rechazo son puras mentiras, atacando nuevamente a la constitucional Juve. El sentido común, y esto es el sentido común, que quizás no es el común de los sentidos de tantos otros, nos muestra que el gobierno, y yo estuve hace 2 semanas acá y lo dije tal cual, el presidente tomó la decisión de ser el jefe de campaña del apruebo. Y así lo ha mostrado en estos días. Están desplegados por todos lados. Abandonaron todas sus funciones y se dedican a hacer esta campaña porque creen que la única tabla de salvación es lo que hace el gobierno. A mí me parece que lo que hace la Contraloría es lo mínimo. Nosotros lo solicitamos hace 2 semanas atrás, que tenga que intervenir. Creo que la señal de intervenir, de estar presentes materialmente en La Moneda, para dar una señal de algo de pudor a este gobierno, era indispensable y ojalá que cambien el curso de acción de las cosas, que dejen de hacer campaña y que se dediquen a gobernar. Pero mientras la derecha siga haciendo mentiras sobre lo que sale en el proyecto constitucional, es difícil que el gobierno no tenga que salir a explicar y a decir aquellas cosas que derechamente no son verdad, po. Es que esa es una acusación que al menos yo no puedo aceptar, porque yo creo que lo que aquí estamos discutiendo son lo que dice el texto y las interpretaciones del texto. Un ejemplo muy concreto y que seguramente me van a acusar solo para entender, ¿tú dices que el intervencionismo se justifica porque la derecha dice fake news? No estoy diciendo el intervencionismo, estoy diciendo sobreexplicar cosas que se instalan y que no son ciertas. Yo voy a dar un ejemplo y probablemente me van a acusar ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, Natalia, de desinformación. Lo que se habla del aborto. Mi interpretación de lo que sale en el texto es que si es que no hay una ley que limite el aborto, se podría abortar hasta los 9 meses. Si es que no hay una ley, si es que la ley, porque dice la ley lo regulará, puede darse que llegue un Congreso que no regule eso. Eso antes no era posible y ahora es posible. Esa es mi interpretación. Pero decir que yo estoy mintiendo, engañando, como los diputados del Partido Comunista quieren meter preso al que diga esa información, probablemente yo termine preso, porque esa es mi interpretación del texto. Gonzalo. Sí, no, súper interesante la discusión porque yo creo que efectivamente estamos ante algo que es relativamente inédito, que es un plebiscito. No es totalmente inédito, pero hace mucho tiempo que no ocurría, un plebiscito en donde, o una elección en donde no hay candidatos de carne y hueso, sino que se discute de un texto
y de un texto que requiere una lectura muy compleja, muy reposada, ¿cierto? Compararlo con el anterior, y también requiere que toda la ciudadanía entienda unos conceptos que son complejos, que principalmente a mi juicio distinguir lo que es propiamente constitucional con lo que es legal, con lo que es propiamente reglamentario, etc. Lo primero es que me parece una buena noticia que Cristian manifieste que él está de acuerdo con que se reparte el texto. Hay otros sectores del rechazo, no Cristian, pero hay otros sectores del rechazo, que lo que más les molestó originalmente era que se repartiera el texto, querían que la información quedara radicada únicamente a las interpretaciones que los distintos actores hacemos. A mí me parece que lo que está haciendo el gobierno es correcto, es responsable que ante un plebiscito de esta magnitud, de esta importancia, mantener a la ciudadanía informada. Y la verdad es que si la Contraloría se instala en la moneda, me parece, eso sí que es inédito, completamente inédito, pero sabe que mejor, para disipar dudas, ¿cierto?, que sea así. Pero no pero sí admite, me parece- Gonzalo, no pero sí admite me- alguna desprolijidad en alguno, en los Sí, retweets de algunos ministros. en el tema ¿En que dónde? el presidente compartió en Instagram, Sí. me parece que hubo una desprolijidad o un error, absolutamente. ¿Ya? Pero quiero decir que sí, hay dos cosas que no puedo aceptar. La primera, decir que el gobierno no está gobernando para hacer campaña es una acusación gravísima y a mi juicio completamente, no la comparto para nada. El gobierno está impulsando, esta semana anunció el copago cero en FONASA para los segmentos CID. Está implementando el ministro Monte un plan habitacional que es una cosa muy importante y un cambio de paradigma en lo que habíamos visto en materia de vivienda. En el plan de seguridad hoy día escuchamos a la ministra Sichel. Entonces decir que no están gobernando, a mi ¿En qué juicio, parte del plan es una de seguridad, frase por para la favor? galería. Y con respecto al tema del aborto, quiero referirme a eso porque es bien interesante la discusión. A mi juicio, muchas de las posiciones, digamos, catastróficas que ha planteado el rechazo con respecto a lo que podría ocurrir con la nueva Constitución, son cuestiones que ellos dicen, mira, no es que lo diga, pero queda como algo posible. Y son cosas que muchas veces eso pasa porque la Constitución, en muchos temas, lo que hace es generar un marco y le entrega a la ley la obligación de rellenar ese marco y de no salirse del marco. Entonces, en el caso del aborto, para que existiera el aborto libre o sin causales en Chile, ¿cierto?, se requeriría necesariamente una ley. Necesariamente una ley. Entonces uno diría, ¿y esa ley tendría la facultad de no limitar los meses? Podría ser. Pero lo que también sabemos es que en Chile prácticamente, o de hecho, no hay absolutamente ningún parlamentario de ningún partido que plantee que el aborto se debería hacer hasta los 9 meses. pero la por ley- lo tanto, pero la pregunta es, por lo ¿puede tanto, ser o no puede Cristian ser? Si esa es no, toda pues la la pregunta pregunta. no es esa. No, porque la pregunta no es esa, porque es que hay un montón de Gonzalo ya cosas. dijo que puede ser. Hay un montón de Gonzalo, cosas. es que tú le achuntaste al punto, no, porque lo dijo, puede ser. en la discusión de la convención Porque se planteó una indicación para limitarlo. Pero, Cristian, y se déjame rechazó la terminar el indicación. punto. Y lo que tú y yo Déjame te estoy terminar el planteando punto. exactamente eso, mi Ustedes- interpretación, no una ustedes, noticia falsa. tanto así, Podría darse Cristian, el caso déjame- que eso déjame pasara darte y tú me un acabas de punto. confirmar que sí, El aborto puede ocurrir eso. El aborto en caso de violación es posible dentro de la Constitución del 80. Y cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de que el aborto en caso de violación era regulable por el Congreso, la interpretación jurídica necesaria es que entonces un aborto sin causales también podría ser regulable por el Congreso y por lo tanto sería posible en ambas constituciones. Y eso no está mal, eso está bien porque la Constitución tiene que poner un marco. Pero cuando tú le dices a la ciudadanía, espérate, déjame terminar. Me encanta déjame el hombre cerrar, discutiendo déjame aborto. cerrar. Cuando, no, porque no estoy discutiendo aborto, estoy discutiendo la Constitución. Cuando tú le dices a la ciudadanía están en que el el punto aborto del puede aborto. ser en 9 meses, tú estás omitiendo a la ciudadanía que tú sabes perfectamente que no va a salir una ley que diga 9 meses. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Podría Es decir tu 24 proyección de acuerdo a los semanas. parlamentarios. Podría decir ¿Sí? 24 semanas. Sí, pues. Libre 24 semanas. Sí, eso sí. podría decirlo. ¿Cierto? Sí. Catherine Pero yo creo Martorell. que no lo va a decir. No, solo. Yo creo que va a estar Estamos de acuerdo que entre podría 14 y decirlo. 20. Ya, estábamos hablando Del intervencionismo. Sí. Sí, respecto a eso, yo coincido primero con Natalia de que es bien sorprendente que la Contraloría vaya a instalarse, ¿no? Respecto a la performance. Y eso me parece que está dada porque, creo yo, la Contraloría sintió que realmente, como dijo, te voy a robar las palabras, habían pasado quizá un par de pueblos con la forma en que estaban interpretando la información, el entregar información. A mí me parece que el presidente esté leyendo los artículos más convenientes en una situación determinada no es correcto. Y yo quisiera recordar el estándar que se puso en algún minuto con Paula Daza. A Paula Daza se le exigió que renunciara cuando ella pidió permiso sin goce de sueldo por 2 semanas para ir a hacer campaña. Y fueron sumamente duros. Entonces, a mí me parece que este doble discurso se les empieza a caer.
O sea que es muy evidente la forma en que están generando intervencionismo, y yo creo que la reacción de la Contraloría está relacionado con lo urgente y con lo visible que resulta la interpretación que hacen de informar a la ciudadanía. Ahora, Y un dato nomás. A mí, por ejemplo, y lo escuchamos recién de la ministra Siches, la respuesta de la ministra Siches, no en este canal, sino que la ha dado 10 veces igual, por el rol que yo cumplo, por la función que corresponde a este gobierno, yo no participo de esta discusión. Entonces, hagamos una fórmula para que se repartan las constituciones sin problemas del texto. Pero no me parece que, tú dices, el ministro Jackson está haciendo su pega. Insisto, y lo he repetido muchas veces, la cantidad de proyectos de ley es ínfimo. Un día antes de Rancagua había sido derrotado en el Congreso por un proyecto, el proyecto que habían presentado. Entonces, en general, uno ve todo el gobierno desplegado, con salidas a terreno, dedicándose a leer, a firmar, a timbrar, una serie de circunstancias. No es solo la entrega al texto que es la que el gobierno está desplegado, hablando de los temas de gobierno. Es la entrega y el aparataje alrededor de la entrega la de las campaña constituciones. de voto informado en donde se reparte la Constitución. Pero lo que pasa es que quizás a este país a veces le parece sorprendente ver a los ministros en terreno o ver al presidente en terreno. Pero el presidente no está yendo a terreno a hablar de la Constitución. Ya, pero por ejemplo, cuando lanza el copago cero y lee un párrafo de la nueva Constitución. Eso es porque alguien le pregunta. Y también, ¿sabes qué, con eso es bien importante? Porque yo estoy en terreno y resulta que yo le hago la pregunta. Si a mí alguien me dice que en la próxima Constitución no hay casa propia, que se acaban los programas de casa propia en Chile, y que todas las casas van a ser entregadas en comodato, o que inclusive podrían perder la casa actual, que es propiedad privada. ¿Podrían todas las casas entregarse en comodato según lo que dice la Constitución? Pero mira la pregunta que me estás haciendo. Sí, te la estoy haciendo literal. ¿Podrían todas las casas entregarse? ¿Y en la actual? No, en la actual, hoy día, la forma en que funciona, o vamos a vivir comparando una cosa con la otra. Obvio, pues si le vamos a comparar una cosa con la otra en la Constitución, apruebo o rechazo. Hoy día nosotros, sí, está bien, pero yo te estoy haciendo una pregunta, solo contéstamela. O tienes que responderme con una pregunta. ¿Podrían entregarse todas las casas en comodato? Yo te voy a responder. ¿Podrían entregarse todas las casas en comodato según la nueva Constitución, sí o no? Sería constitucional, pero sería una locura que no le he escuchado jamás a ningún político de ningún sector en Chile. Ya, pero es posible. Ahora te lo hago. Ahora te voy a responder, pero en la dime, Constitución ¿es del posible? 80, ¿es posible que pase eso? Es posible con una diferencia. ¿Con cuál? Que la política que se ha utilizado siempre es la de la casa propia. ¿Y, hoy día ¿y eso no se cambia acá? No, pero hay un pequeño matiz, pero déjame terminar, porque yo te dejé responder. Hay un pequeño matiz. El matiz está en que no se regulaba en la Constitución del 80 o del 2005 como tú quieras. Pero sí se regulaba muy bien la propiedad privada. Pero dejando eso de lado. No, pues yo no quiero dejar eso de lado. Pero déjame terminar. No, Gonzalo, déjame terminar, por favor. Pero déjame responderte, corazón. Me acabas de responder. No te terminé. Pero acabas de transmitir algo que no tiene, pero ningún asidero constitucional. Tengo en la Constitución del 80 no se garantiza Cariño, si la propiedad privada. Bueno, dejémoslo hablar, y aquí sí se garantiza. Pero, o sea, perdón, no se garantizaba el derecho a la vivienda y aquí sí. Entonces lo que acá es que no tiene ningún asidero. Lo que se garantiza acá es el derecho a la vivienda digna, que es fantástico, pero en ningún caso vivienda propia. Pero sí está entonces el derecho a la propiedad privada. Te hice la pregunta, sí, pero eso está en otro, obviamente el derecho a la propiedad privada. Te estoy preguntando la vivienda digna. ¿Es posible entonces que todas las personas accedan a comodato? Y me dijiste, sí, sería una locura. Pero nunca jamás ningún político en la historia de Chile ha propuesto eso. Está bien. Entonces, ¿por qué tú crees que va a pasar eso? Nos tenemos que ir a la pausa, vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar acerca de los acuerdos para reformar en caso de que gane el apruebo o el rechazo. Y en comerciales, Gonzalo estará leyendo artículos de la Constitución. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más streaming. aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Habíamos dejado planteado al menos el tema para volver. Al parecer que si gana el apruebo o si gana el rechazo, igual la mayoría está como para reformar. O el caso del rechazo, ¿cierto? Una nueva constitución, hay que ver cómo. Y en el caso de que si gana el apruebo igual, al parecer hay que entrar a picar, como se dice. Gonzalo Vinter, el Frente Amplio, planteó ya una lista de 12 puntos. Más o menos, porque ¿qué habría que reformar? Esa es la filtración de un documento privado. ¿No es real? No, es una conversación que estaba ocurriendo, pero la versión que se filtró a la prensa, nadie ha tenido la intención de hacerla pública. Además, es la versión 1
de un documento que ha tenido 25 versiones y todavía le quedan 25. ¿Cuál es la Se versión filtró oficial? los 2 diarios, eso sí. Sí, Pero, ¿cuál es sí, la pues, pero versión? una persona puede tener contactos. Ya, pero ¿cuál es la versión más allá de cuál es la no, versión oficial? ¿Qué es lo que habría que reformar para el Frente Amplio? Yo Porque encantado. Ese texto, lo comento, no es que sea un tema, yo no estoy diciendo que sea falso. Lo que estoy diciendo es que era parte de una conversación privada que no ha terminado, que se está dando. ¿Ya? Para ser bien claro, ese texto no plantea reformas al texto constitucional que va a ser plebiscitado, sino que es una conversación legislativa en torno a las remisiones que hace el mismo texto constitucional a la ley. Y justamente tiene como objetivo ir generando determinados, más que ir generando, ir encontrando determinados acuerdos de pisos mínimos, que yo creo que los hay en el Congreso Nacional de manera transversal, que no dicen relación con la forma en que se está dando la campaña. De hecho, en el bloque anterior, antes de estos comerciales, justamente se conectan las dos conversaciones, porque en el caso de la vivienda, por poner un ejemplo súper concreto, el 100% de los parlamentarios en Chile y el 100% de los partidos políticos en Chile están de acuerdo con que el Estado persiga la provisión de viviendas propias para las personas a través de los programas DS19, DS49, ¿cierto? De hecho, el presidente Boric, en el plan habitacional presentado por el ministro Montes, en la página 43, aumenta los recursos para la conquista de la casa propia. Espera un poquito. En todas las constituciones del mundo, sería posible que un gobierno hiciera lo que planteó Caterina en el bloque anterior. ¿Y por qué si era tan fácil no lo pusieron por escrito? Pero si la cosa es ponerlo por escrito, que no estoy cambiando de tema. Sí, La gracia, te fuiste para otro lado. No me estoy yendo a otro lado, porque la gracia de ese documento y de esa discusión es que no podamos decir, ¿sabe qué? En la implementación legal de esta Constitución, todos estamos de acuerdo en que va a haber vivienda propia. Y en los hechos lo estamos. Natalia, ustedes en cambio, haciendo la diferencia que están también, ¿cierto?, por el apruebo, pero tú has sido impulsora, de hecho el PPD hizo una lista de reformas. ¿Tú crees que no ha tenido tanto eco en el resto de los partidos del socialismo democrático o del oficialismo? ¿Debieran insistir ustedes en una lista, digamos, en tener un acuerdo previo al plebiscito de lo que habría que reformar para que gane el apruebo? A ver, para nosotros es sustantivo plantear el aprobar y mejorar. Y es sustantivo plantear que el corazón de este proyecto constitucional nos convoca profundamente, pero que hay aspectos que o quedaron muy difusos o generan legítimos miedos, y sobre eso es donde planteamos mejora, estado de emergencia, sistema de justicia, etc. ¿Creemos que hay que hacerlo antes del 4 de septiembre? Sí. Tenemos acuerdo con el Partido Liberal, estamos conversando con el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista ha dicho, Paulina Bodanovich dicho, lo dijo acá, creo. Aprobar sin vacilaciones. Sin apellido, sin vacilaciones. Bueno, es que yo creo que cualquier reforma era para después. Es que yo creo que eso es un profundo error. Y lo he planteado a todos quienes nos han querido escuchar, porque yo respeto lo que ha planteado el presidente sin duda, pero como partido no vamos a claudicar a la idea de plantear esto, porque nos parece que además, cuando uno ve las encuestas y ve que el aprobar y reformar tiene y congrega mayores voluntades, bueno, nosotros queremos dar una respuesta a esa incertidumbre y creemos que políticamente es lo correcto. Catherine, si gana el rechazo, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? ¿Debiera, como dijo el presidente Gabriel Boric, convocarse a elecciones de una nueva convención? ¿Debiera hacerse un plebiscito como lo está proponiendo Jimena Rincón y Matías Walker para preguntarle a la gente cómo debe hacerse una nueva constitución? Sí. Yo creo que al presidente no le avisaron que esa no era su facultad. Pero más allá de eso, creo que al día siguiente, inmediatamente, deben unirse las fuerzas políticas y convocar a un nuevo plebiscito donde se den distintas opciones y que sea la ciudadanía la que elija. Lo que yo sí tengo muy claro es que Chile ya dijo no a la Constitución de 1980 y que se requiere una nueva Constitución para Chile. Gonzalo, sí. Cristian Valenzuela, ¿estás de acuerdo con eso? 30 segundos. Yo estoy de acuerdo con que este 4 de septiembre vamos a votar sobre este texto, que yo considero que es un muy mal punto de partida para cualquier discusión, que yo considero que es un texto que fue escrito con rabia, con división, con profunda... Ya, pero mi pregunta fue otra. Poca es que lo que pasa es que la pregunta, Connie, me la has hecho en los últimos 3 programas y yo te voy a responder siempre lo mismo, porque, no porque yo respeto mucho las preguntas que tú me haces, pero tú tienes que respetar mi respuesta. Mi respuesta es, esta es la decisión.
cualquier otra discusión, reformas y todo eso, yo estoy 100% abierto a discutir lo que sea necesario. Y yo sé que Gonzalo se va a colgar de esto para decirme, se niegan a todo. No. Esta es la discusión. No confundamos a los chilenos. Por este lado, No confundamos a los chilenos. Esta es la discusión. Lo que yo voy a Usted decir... lea el texto que Gonzalo a voy a partir de decir- Lo voy mañana... a decir para quedar Lo para que el voy a próximo decir programa es porque que nos tenemos... Gonzalo y Natalia y la mañana de en el Cristian comité político en son San Miguel distintas. van a exigir que se Cristian repartan 15 Valenzuela, millones Natalia de Constitución. Piergentili, Gonzalo Vinter, Sin Catherine farándula. Martorell, Y muchas el gracias por candidato estar de esta noche Cristian, con nosotros. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional para despedirnos. Estamos exactamente a 5 semanas, un mes del plebiscito del 4 de septiembre. Esta semana, el viernes, el día 5 de agosto, comienza la franja electoral por el apruebo y por el rechazo. Y nosotros nos vemos en 7 días más en un nuevo Estado Nacional. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches.